Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su santo nombre. Aleluya. Qué maravilloso es estar en su presencia y poder alabarle y bendecir su nombre glorioso. Aleluya. Antes de que se sienten, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 4. Ya hemos leído aquí ayer, pero ahí hay una mina inagotable. Efesios capítulo 4, vamos a leer los primeros 16 versículos en forma alternada. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a su santo nombre. Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Vamos a leerlo en forma alternada. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero entresacar de esta porción que hemos leído dos puntos. El primero, la necesidad de guardar la unidad del Espíritu. Y segundo, considerar la importancia de nuestro ministerio, siendo llamados y designados para la perfección de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. La carta a los Efesios describe la iglesia en su origen, en su composición de judíos y gentiles, en su posición, o sea, el lugar que ocupa, en su posición, es decir, lo que posee, lo que tiene, su ministerio. Los 5 ministerios son el magisterio de la iglesia, su ética y su lucha. Todo eso está aquí en esta carta, en estos 6 capítulos. Pero aquí hablando del ministerio, que es lo que vamos a considerar ahora, el apóstol comienza
con un ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, prestos, diligentes, solícitos en guardar, no en buscar. Se busca lo que no se tiene, se guarda lo que se tiene. Los trinitarios viven buscando la unidad, claro, porque no la tienen. Pero a nosotros se nos manda guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean siervos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La Iglesia no es una organización, la Iglesia es un organismo viviente. Claro que un organismo está organizado. Y el organismo más perfecto es el hombre, porque es imagen y gloria de Dios. Y el apóstol Pablo nos compara o nos señala diciendo que somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces la iglesia tiene que ser el organismo más organizado, siendo que es el cuerpo de Cristo. Y para ello el apóstol nos da 7 lazos o 7 principios que son los que conforman la unidad. Un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Un espíritu, hay un solo espíritu. Como fuisteis llamados a una misma vocación. Aleluya. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Estos son los 7 principios de la unidad, o estos son los 7 lazos que nos unen, que nos amarran. Aleluya, alabanzas a Jesús. Y porque el Señor a través de su Espíritu nos incorporó en su cuerpo, que es la iglesia, por eso es que el ruego del apóstol es que guardemos, que mantengamos o que estemos firmes. Son términos muy paulinos. Estad firmes, guardaos, manteneos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, precisamente para que en esa condición podamos entonces cumplir la función para la cual hemos sido llamados y designados, que no es obra pequeña, como es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Aunque todos estamos en el mismo cuerpo y en la misma fe, no todos tenemos la misma estatura. En la iglesia hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, y no me refiero en el sentido natural, sino en el sentido espiritual. Entonces, por eso, el ruego apostólico de que tenemos que ser humildes, ser pacientes. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sencillamente porque
hay esa diversidad entre nosotros. Tenemos que usar de esto para guardar o mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y así seamos capaces, seamos aptos, seamos útiles para perfeccionar a los santos. Figúrese, si nosotros no somos perfectos y tenemos el encargo de perfeccionar a los santos, eso no es cosa pequeña. Eso no es cosa pequeña. Y tenemos que edificar la iglesia, que tampoco es cosa pequeña. Eso es sobrehumano. Pero podemos hacer el trabajo sencillamente porque no confiamos en nuestra propia habilidad, sino que confiamos en los recursos que Dios nos ha dado. Aleluya. Y he oído algunas inquietudes de los hermanos sobre los muchos conceptos que se están sucediendo en el campo ministerial. Y claro, no me parece extraño por dos razones principales. Primero, por la diversidad de edades que hay en el cuerpo ministerial, y segundo, por la inundación de literatura, por los telepredicadores, por los radiopredicadores que abundan por todas partes con tantos conceptos, y que muchos de los ministros son oyentes y lectores de todo esto. Y claro, se tiene el peligro de llegar a juzgar la Biblia por los libros, cuando es lo contrario. Hay que juzgar los libros por la palabra de Dios, porque ella es la regla de fe y de práctica. Ella es la plomada que dijo el profeta. Aleluya. Así que si usted no está bien empapado de la Biblia, primero empápese de la Biblia y después entonces se dedica a esas otras cosas, para que no corra ese riesgo. Y también hay otra cosa, que algunos están deslumbrados por los que llegaron ayer o antes de ayer y ya tienen miles. No hay que deslumbrarnos de eso. Ellos tienen eso sencillamente porque predican una parte por el todo, no predican el todo. Es muy fácil llenar un templo si a la persona simplemente se le dice: bueno, usted pase aquí adelante y dele la mano al predicador, o oren, o vamos a orar por ti, y ya usted es salvo, ya usted es hijo de Dios, ya usted tiene el Espíritu Santo, ya si te mueres a lo que salgas de aquí, te vas para el cielo. Esa es una predicación muy popular, pero eso no es verdad. La salvación no es instantánea. La salvación es un proceso, y el Señor nos ha dado un paquete. Les voy a hablar del paquete, para que no seamos, como dijo la palabra de Dios, ingenuos o llevados por estas cosas, o nos dejemos deslumbrar. Yo conocí la iglesia, o el Señor me salvó, cuando la iglesia tenía 18 años. Ahora tiene 70, ahora es una señora iglesia. Pero se han necesitado 70 años para que la iglesia pentecostal sea esa señora iglesia, con madre, con hijos y con nietos. La hija mayor ya tiene un poco de nietos en Europa, en Sudamérica y en Centroamérica. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana. Eso ha gastado tiempo, lágrimas, mártires y muchas otras cosas. Aleluya.
Entonces no nos dejemos deslumbrar ni por los que vienen con muchos dólares y pueden poner pueden comprar teatros como los de la Pare de Sufrir y todos esos supersticiosos que ganan mucha gente porque el hombre por naturaleza es supersticioso. Y si le predican que pasando por un manto se va a sanar, o que si se toma el agua bendita o la rosa de Sarón y todas estas cosas, pues la gente supersticiosa le corre a eso. Pero la salvación es oyendo el Evangelio, escuchando el Evangelio. Entonces, la salvación número uno es un proceso. Eso se lo dijo el Señor a Nicodemo. Jesús se reservó la doctrina del nuevo nacimiento para dársela a un príncipe de la religión. No se la dijo a María Magdalena, que era una endemoniada. No se la dijo a la samaritana, que era una campeona del divorcio. No se lo dijo a Zaqueo, que era un ladrón publicano. No se la dijo al ladrón de la cruz tampoco. No se lo dijo a la mujer pecadora que le lavó los pies. Porque los grandes pecadores saben que están perdidos. Pero los religiosos creen que por lo que hacen y por lo que no hacen están en buen puesto delante de Dios. Entonces, por eso Jesús, aunque Nicodemo vino con reconocimientos, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús, sin contemplaciones, a rajatablas, le dijo: de cierto te digo que si no naces otra vez no puedes ver el reino de Dios. ¿Y quién dijo que un niño nace instantáneo? O que nace de un día para otro. Para que un niño nazca hay que engendrarlo. La mujer tiene que concebirlo, tiene que gestarlo, y si todo es normal, a los 9 meses tenemos un niño. Y Jesús le estaba hablando de eso porque le dijo: si te he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creería si os dijere las celestiales? Entonces, vamos a comenzar con el paquete. Téngame paciencia. ¿Qué es lo primero que Dios usa para todo? Su palabra. En el principio era el Verbo, todo por Él fue hecho, sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. O sea, eso de que hubo un culto tan bueno que no se necesitó predicar, eso eran los tiempos del infantilismo. Porque todo lo ha hecho Dios por su palabra y todo lo sustenta Dios con su palabra. Santiago 1:16 nos hace una advertencia: no erréis, amados hermanos míos, no nos equivoquemos. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su creación. Así es como Dios comienza. La palabra de Dios es la simiente de Dios. Y así como una simiente que el hombre planta en el organismo de la mujer, comienza a gestar un niño o una niña, así la palabra de Dios implantada puede hacer salvas vuestras almas, dice también Santiago. Pero esa palabra hay que recibirla, hay que ser engendrada, hay que ser plantada.
No todo el que oye el Evangelio lo recibe. Y es más, como los predicadores a veces rebajamos los términos, porque la mayoría de los predicadores dicen acepte a Cristo. Aceptar es menos que recibir. Y la Biblia no habla de aceptar, sino de recibir. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Zaqueo descendió a Pisa y lo recibió gozoso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a ellos como 3,000 personas. Es decir, habla de recibir, que cuando el predicador está enviando el mensaje, el que lo oye dice, eso es conmigo, esto es para mí. Entonces, cuando se recibe esa palabra, comienza a producir el efecto, como dice Isaías 55, que como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. En lugar de la ortiga habrá rayán y en lugar de la zarza habrá ciprés. Aleluya. Esa palabra tiene la capacidad de convertir la zarza en ciprés y la ortiga en arrayán. Porque es la simiente de Dios. La palabra de Dios es la que nos lava. Juan 15:3, Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Juan 17:17, Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:25, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Y aún la restauración futura de Israel, según Ezequiel 36:24, el hecho de que ellos sean el pueblo elegido, no van a ser salvos sin pasar por el proceso. Dice allí, yo los reuniré de las tierras a donde fuisteis esparcidos, os congregaré en mi tierra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestros ídolos y vuestras inmundicias, os limpiaré. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Jeremías 23:28, no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema la escoria. El pecado petrifica la conciencia, pero la palabra es el martillo que quebranta la piedra. Es el fuego que quema la escoria. Aleluya. Es la espada más penetrante que toda espada de 2 filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es la que produce ese efecto. Por eso Jesucristo no nos mandó ni a hacer fiestas, ni a rezar, ni a hacer tantas cosas que el mundo religioso hace. Él nos mandó a una sola cosa: id y predicad el Evangelio. Porque ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. ¡Aleluya!
Aleluya. Nuestra principal misión es predicar el Evangelio. Alabanzas a Jesús. Entonces todo lo hace por su palabra. Una mujer no sabe el momento en que queda embarazada. Ella supone que está embarazada por ahí al mes o a los 20 días porque se le va la menstruación o porque comienza a tener síntomas en su organismo. ¿Cómo sabe uno que Dios lo engendró por su palabra? Sencillamente porque tiene síntomas, porque los pensamientos comienzan a cambiar, los sentimientos comienzan a cambiar y por lo mismo cambian los hechos, porque es la palabra la que quebranta, la que rompe, la que lava, la que santifica, la que hace esa operación, porque todo lo ha hecho Dios por su palabra. No pensemos que eso. Algunos piensan que cantando la gente se va a salvar. No. Los cantos no salvan, los salvos cantan. El Evangelio no es una canción, es un mensaje de un hecho, el hecho más glorioso de todas las edades, que fue ordenado antes de la fundación del mundo, fue prometido en el principio del mundo, fue legislado en el curso del mundo y en el cumplimiento del tiempo, el que planeó, el que ordenó, el que prometió y el que legisló, vino a protagonizar esta gran salvación. Aleluya. Entonces el Evangelio es la proclama de ese acontecimiento, la venida de Jesucristo al mundo, su muerte, su sepultura y su resurrección y ascensión al cielo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. El mensaje que no está empapado de Jesucristo no es Evangelio. Sí. El mensaje que no está empapado de Jesucristo no es Evangelio. Los discípulos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo en los lugares públicos y por las casas. Aleluya. Solo Jesucristo, con su majestad, con su grandeza, con su gloria, es el que puede detener al pecador en su camino, aleluya, y hacerlo volver tras él para seguirle, porque él es glorioso y sublime. Aleluya, aleluya. Claro que la iglesia, a medida que ha crecido, han crecido también las necesidades y los problemas, y los pastores desde luego necesitan atender otras partes o otras secciones de la vida de los creyentes, pero no tenemos que dejar ese norte, aleluya, que es predicar a Jesucristo todos los días en los lugares públicos y por las casas. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces esto no es todo, porque una simiente no es un niño, una simiente es una simiente. Para que sea un niño necesita 9 meses. ¿Qué otra parte tenemos? La sangre de Cristo. ¿Qué función hace? La sangre de Cristo nos redime, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. La sangre nos justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La sangre nos santifica también. Hebreos 13 dice que así como los animales que eran sacrificados por el pecado, sus cuerpos eran quemados fuera del campamento,
Jesús, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. La sangre nos lava al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. La sangre nos limpia de todo pecado. Pero la Biblia no dice que la sangre perdona. Y ustedes saben que especialmente los que son bautizados en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen, no, pero si el Señor me limpió, yo oro, el Señor me escucha, yo no necesito más nada porque el Señor me limpió, estoy limpio. Una cosa es la limpieza y otra cosa es el perdón. La limpieza se opera en la conciencia cuando la persona ejerce fe en la obra del Calvario. Cuando Pedro regresó a Jerusalén después de lo sucedido en la casa de Cornelio y lo censuraron por haber comido con los incircuncisos, él les dijo, vosotros sabéis que Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio por mi boca y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por eso una persona puede recibir el Espíritu Santo sin ser bautizado, porque cuando la persona ejerce fe en lo sucedido en el Calvario, su conciencia es limpia. Pero eso no lo exonera de ser bautizado. Por eso Pedro en la casa de Cornelio, cuando vio lo acontecido, dice, los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Porque lo uno no exonera de lo otro. A ver, hermanos, si me pelan eso. Gloria al Señor. La sangre no perdona porque la sangre es una parte de Cristo, como es una parte suya. Usted tiene sangre, tiene huesos, tiene carne, tiene nervios, tiene vísceras, tiene espíritu, tiene alma. La sangre es una parte de Cristo, no es todo, pero el nombre sí lo encierra todo. Cuando usted dice Jesucristo, ahí está todito. Y el nombre nos fue dado para dos cosas principales, para mucho, pero para estas dos principales: para el perdón de los pecados y para recibir la adopción. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 10:43, de este Jesús dan testimonio todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Primera de Juan 2:12, el apóstol ya en sus años finales escribiéndole a la iglesia, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por eso también dicen en algunas versiones, el bautismo es para remisión. ¿Qué quiere decir remitir? Enviar. Y Jesús dijo, a los que remitieren los pecados les son remitidos, y a los que se los retuviereis les son retenidos. En el acto del bautismo, cuando el ministro invoca el nombre de Jesucristo sobre el candidato, se sucede la remisión. ¿Cuál es eso? Primera de Timoteo 5:24 dice, los pecados de algunos hombres, antes que vengan a juicio, son manifiestos o se hacen patentes. Los que los mandan. Dice, y a otros les vienen después. Y en el gran trono blanco, ¿cómo va a suceder?
Ante el gran trono blanco, el mar dio los muertos, la tierra dio los muertos, el infierno dio los muertos, y estaban los muertos grandes y pequeños delante del trono, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en sus libros. O sea que cada pecador tiene su librito. Ahí está su sumario, ahí está su prontuario. Y si no los remite a juicio, pues cuando llegue le van a bajar la maletica o le van a abrir el librito. Por eso el ser limpio por la sangre, el ser engendrado por la palabra, no nos exonera de ser bautizados en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Porque el bautismo es para eso, para remover. La limpieza se sucede aquí, pero el perdón se sucede allá en el trono. Allá se remueve la culpa. Entonces, por eso es necesario seguir predicando el único bautismo en el nombre de Jesucristo. Además, el nombre nos ha sido dado para la adopción. Si usted recoge un niño del orfanato o de la calle y le da pan, techo, educación y vestido, eso no lo hace hijo. Lo que lo hace hijo es que usted le dé el nombre de su familia. Precisamente el mes pasado, mi segunda hija, que no ha tenido niños, adoptó un niño de otra familia, y la adopción es sencillamente darle el nombre de la familia. ¿Qué dice Juan? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es solamente a todos los que le recibieron y pare ahí, no. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:4 o 5 por ahí. Habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 3:14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, no de quienes, de quien, de Jesucristo, toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Hombre, ¿cómo se puede pretender ser hijo de Dios y no llevar el nombre del Padre? Si los Forero es porque nacieron en la familia Forero, los Gómez porque nacieron en la familia Gómez, los González porque nacieron en la familia González. Todo el que nace en una familia lleva el nombre del padre de la familia. Y Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quién? ¿De quién? Note que no dice de quién, está hablando del Padre y de Jesucristo. Doy gracias, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Será lógico que uno quiera pertenecer a la familia de Dios y rehusar el nombre del padre de la familia? No, absurdo. Pero hay millones así. Entonces tenemos la palabra, la sangre, el nombre y viene el Espíritu. Hemos enseñado aquí muchas veces que la obra de la salvación es una obra del Espíritu de principio a fin, repartida en dos etapas. La primera, desde que usted oye el Evangelio hasta cuando recibe el Espíritu Santo, y esa es la etapa de la salvación.
Y desde cuando usted recibe el Espíritu Santo hasta el día de Cristo es la perfección cristiana. Entonces, el Señor no solamente nos dio su palabra, nos dio su sangre, nos dio su nombre, nos ha dado su Espíritu. ¿Y para qué vino el Espíritu? Le voy a enumerar así, más bien breve, 9 funciones del Espíritu, para que los que por ahí están pensando que la gente no necesita recibir el Espíritu Santo, se den cuenta que están muy fuera de órbita. Aleluya. Hay que tomar en cuenta el contexto histórico de la palabra de Dios. Jesús habló en 3 ocasiones acerca del Espíritu Santo. No le habló a los discípulos cuando los llamó del Espíritu Santo. No, Señor. La primera vez que les habló fue en la fiesta de los tabernáculos, que ya había transcurrido buena parte del ministerio terrenal de Jesús. Y en la fiesta de la recordación de la peregrinación por el desierto, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue la última tarde antes de ser entregado. Lo que está en San Juan 14, 15 y 16, fue dicho a los discípulos la última tarde. Capítulo 17 es la oración del Señor en el Getsemaní. Capítulo 18 es cuando llega Judas con su pandilla a prender a Jesús. Entonces, ¿qué dijo la última tarde? Les dijo estas 9 cosas. Les dijo, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Número 1, note que los que reciben el Espíritu Santo no son inconversos. Para amar a Jesús hay que conocerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un inconverso no ama a Jesús. Jesús les dice esto después de 3 años y medio de andar con ellos. Ellos no iban a culto. Ellos vivían con Él, comían con Él, andaban con Él, dormían con Él. 7 días a la semana y 24 horas al día. Una escuela que a la manera nuestra serían muchos años. Y después de esa escuela es que Jesús les dice, bueno, si me aman y guardan mi palabra, yo les voy a dar el Consolador, que lo enviaré para que esté con vosotros para siempre. Él vino para morar, no para visitar. O sea que ese corito de el Nazareno pasa por aquí, el Jesús se está pasando por aquí, recójanlo, porque Él no está de paso, Él vino para quedarse. Cantar eso es no creer lo que Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy de paso aquí.
Ya el lunes no me van a ver más por aquí. Pero Jesucristo no está de paso, Él vino para quedarse. Aleluya. Número 2, versículo 26. Cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Tenemos 3. 15, 26. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él dará testimonio y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Hechos 1. Vosotros fuisteis bautizados con agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino para hacernos testigos. Porque lo que nos hace testigos de Dios son los milagros. Y el bautismo del Espíritu Santo es un milagro. Porque no es un milagro que usted hable lo que sabe. Jesús mismo lo dijo, lo que sabemos hablamos. Y eso lo hablamos con mucha facilidad. Pero ¿puede usted hablar un idioma que no está en su cerebro? ¿Algo que usted no ha aprendido? No, eso es un imposible. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es un milagro porque el Espíritu, cuando se posesiona de la persona, toma las cuerdas vocales para hablar un idioma que no está en su cerebro. Aleluya. Y eso es lo que te hace un testigo, porque eso es un milagro estupendo, maravilloso. No es una emoción. Morar, enseñar, recordar, ser testigos. 5, 16:7. Yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él vino para redarguir, para convencer al mundo de pecado. Si usted sale por la calle y le dice a una persona, oye, ¿usted es pecador? Él le va a contestar, ¿y tú no? Porque todo el mundo sabe que es pecador. Pero solo el Espíritu Santo nos convence que no solamente somos pecadores, sino perdidos y condenados. Por eso se necesita que el Evangelio sea predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, como dijo Pedro. Aleluya. 6, 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Escuche, hermano querido. Los discípulos tenían 3 años y medio de haberlo dejado todo, de vivir y andar con Jesús 7 días a la semana y 24 horas al día. Habían visto todo lo que Él había hecho, habían oído todo lo que Él había enseñado. Pero vea lo que les dice Jesús: muchas cosas tengo que decirles y aún no están en capacidad de llevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, si los discípulos con esa escuela necesitaban recibir el Espíritu Santo, ¿no lo necesitará nuestra gente? Y 7, ahí enseguida está Él. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él vino para enseñarnos a adorar a Dios. Dios es espíritu y a Él solo le satisface lo que es del espíritu. Y solamente el Espíritu de Dios puede capacitar al espíritu humano para adorar a Dios.
Jesús le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Espíritu vino para enseñarnos a adorar. Y ustedes que tienen experiencia, acuérdense que estaban cuando recién convertidos. ¿Sabían ustedes adorar a Dios? No, eso lo aprendimos. Eso lo aprendimos. Y el Espíritu vino para eso. Vea, el Señor Jesús, en esos capítulos 14, 15 y 16, designa 7 funciones que el Espíritu viene a operar en la vida del creyente una vez que lo recibe. ¿Será que usted puede perfeccionarse sin eso? No solamente de para arriba, sino imposible. Por eso, los que predican una parte por el todo, aunque tengan miles, su ética está por debajo de los tobillos. ¿No han visto eso? Para tener la ética cristiana se necesita el Espíritu de Dios. Porque aquí vienen las 2 más que le puso Pablo. El fruto del Espíritu. Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso no son virtudes cristianas. Hay gente que tienen un temperamento tranquilo, que son de mecha larga, que aunque les prendan la mecha se demora mucho tiempo para explotar el tarrito de pólvora que tienen aquí. Pero ese no es el fruto del Espíritu. Ese es un temperamento humano. Y hay hermanos ingenuos que piensan que porque hay esos hermanitos dicen: no, este tiene mejor fruto que aquel que habló en lenguas. El fruto del Espíritu, eso solo lo produce el Espíritu. Amor, gozo y paz, eso viene de Él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y cuando a usted lo insultan o le tiran la puerta en la cara o le den una planera o tantas cosas que han sucedido, ¿usted se podrá aguantar eso sin el fruto del Espíritu? Sin la tolerancia y la benignidad y la bondad que el Señor da. Eso lo produce el Espíritu. Aleluya. La fidelidad, fe en ese caso es fidelidad. Cuando uno es tentado, el Espíritu produce el fruto de ser fiel. Aleluya, fe, fidelidad, dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. Y 9, 1 Corintios 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque cuando erais gentiles se llevaba a los ídolos mudos. El Espíritu vino para dar los dones del Espíritu y operar los dones del Espíritu. ¿Podremos perfeccionarnos y llevar la iglesia a la perfección sin esto? A ver qué dicen. No, hermano, ese es el paquete. Sin ese paquete usted no va a lograr lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice: Él mismo designó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, o sea, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo he notado que la mayoría de los oficiales son jóvenes y algunos relativamente jóvenes, y eso está bien.
porque es importante el cambio generacional, pero acuérdense los jóvenes de lo que dice Pedro, primera de Pedro 5. Jóvenes, obedeced a los ancianos y estad sujetos a ellos. No se les olvide, aunque no tengan la cabeza blanca, pero son los ancianos de la iglesia. Y aunque usted tenga conceptos, acuérdese que hay un ruego. Guardar la unidad del Espíritu. A menos que usted quiera ser cabeza de ratón, porque hay algunos que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Pero es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Porque si el león ruge, ¿quién no teme? Y si Jehová profetiza, ¿quién no? Y si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Cuando el león ruja, mueve la cola. Y este león de la tribu de Judá, yo prefiero estar en la cola, porque cuando él ruge, mueve la cola. Y los cabezas de ratón van a terminar en las muelas del gato. Ya hay unos cuantos que han terminado en las muelas del gato. Así que, si tiene conceptos, empápese de la palabra de Dios, empápese de Cristo. Aleluya. Y no se olvide que la nueva criatura, la nueva creación, no es producto de una obra instantánea, es el producto de un proceso, y Dios ha empleado esos elementos: palabra, sangre, nombre y espíritu. Amén. Aleluya. Por eso dijo Pablo: en Cristo estáis completos. Aleluya. No siga la predicación de los facilistas que hacen de una parte el todo para que la persona en un 2x3 presuma que sea cristiano sin ser cristiano y sin tener fruto de cristiano. Aleluya. Realmente tenía aquí la parte del informe del hermano Álvaro que me gustó mucho, porque es algo que no podemos ignorar en este siglo XXI, la visión de la iglesia de hoy y del futuro. Al contemplar nuestra sociedad y pensar en la iglesia de hoy, de mañana, a mediano plazo, tenemos que reflexionar profundamente en el perfil del tipo de ministro que sea capaz de enfrentar el reto, y la iglesia que pueda comprender mejor los procesos sociales que enfrentamos y los problemas espirituales que nuestra gente tiene. Hay unos procesos sociales en la sociedad de nuestro tiempo, pero recordemos que el proceso de Dios, aleluya, no importa la edad en que estemos, Él sigue haciendo nuevas criaturas. Y concluyo con estas palabras: el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos, no para ser hijos. Lo que pasa es que las tradiciones nos han enseñado algunas cosas que a veces llega el momento en que nos topamos con eso. Siga las secuencias de las palabras de Jesús y de los apóstoles. Vea, se lo vuelvo a repetir: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el huérfano? El
que no tiene padre. Es para los hijos. Y Pablo se lo remata. Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando usted recibe el nombre, recibe la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Aleluya. ¿Qué será mejor? ¿Qué motivará más a un creyente? ¿Decirle que él es un hijo de Dios y que por eso tiene esa promesa? ¿O decirle que si no tiene esa promesa no es hijo? ¿Qué lo motivará más? Hay predicadores que han sacado gente de la iglesia porque han predicado mal a Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces el que no ha recibido el Espíritu Santo dice, ¿y qué hago yo aquí? Me voy. No, Romanos 8 no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del comportamiento. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en ellas se ocupan. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y en ellas se ocupan. La intención de la carne es muerte y enemistad contra Dios, y la intención del Espíritu es vida y paz. Es decir, que si una persona presume ser cristiana, pero se comporta conforme a la carne, pues no es de Cristo, porque no tiene el fruto cristiano. Romanos 8 no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del comportamiento cristiano, que es muy distinto. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para los salvos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Con eso no estoy diciendo que usted va a ser, que usted está completo sin el Espíritu Santo, no, señor. ¿Por qué dijo Jesús el que tenga sed? ¿Qué es lo que produce la sed? La sed la produce la deshidratación. Uno está compuesto de líquido, la mayor parte del organismo o del cuerpo, y cuando ese líquido se merma, los detectores del cuerpo le dicen al cerebro que se está deshidratando, y el cerebro manda una orden a la lengua y usted siente la sed. O sea, que la sed se siente porque se está mermado, se ha mermado el líquido. O sea, que lo que le debe dar sed a una persona de recibir el Espíritu Santo es saber que no está completo. Amén. Cuando la persona toma el líquido, enseguida se acabó la sed, porque se niveló, se completó. Entonces, ¿seremos nosotros más sabios por ser del siglo XXI que los primeros apóstoles y los primeros creyentes que abrazaron todo este paquete? Aleluya, y predicaron este paquete. Por eso tenían también grandes resultados, y por eso muchos de ustedes jóvenes que están gozando hoy de muchos resultados, de los que predicaron el paquete completo, quizás con muchos sufrimientos, con muchas penurias. Así que ustedes tengan cuidado ahora, porque realmente el Señor es celoso de su pueblo
y sobre todo es celoso de su nombre, de su gloria y también de su palabra. Pónganse de pie y vamos a darle gracias. Padre Santo, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu gracia y bondad, Señor, y tu misericordia. Oh, gloria a tu nombre, santo, sublime y bendito Salvador. Gracias te damos, Señor Jesús. 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 Alabado sea tu nombre, santo, sí, Señor bendito. Te damos el honor a ti, la alabanza a tu grande y sublime nombre, sí, Señor Jesús. Gracias, mi Salvador bendito, te alabamos, sí, Señor, y te glorificamos por tu gracia. Mi anhelo es buscar de ti día y noche.